Muy buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores del evento por la invitación y por la oportunidad de participar el día de hoy. Yo voy a hablar un poco sobre la detección y vigilancia por laboratorio de arbovirus endémicos y emergentes. Este, por supuesto, es un tema que hemos hablado muchísimas veces en escenarios y, por supuesto, en Cuba. Lo hemos trabajado muchísimo, además, por es uno de los países con mayor experiencia precisamente en el tema en toda la región. Sin embargo, en este momento y en un proceso, en un periodo casi que por pandemia, en el cual hemos estado casi 3 años enfocados principalmente en COVID-19, es fundamental retomar estas charlas y retomar los conceptos precisamente en el tema de los arbovirus, tanto endémicos como emergentes. En ese sentido, entonces, es imposible hablar de arbovirus sin hablar en un contexto precisamente de las enfermedades infecciosas emergentes. Y es que en la región de las Américas hemos visto precisamente la introducción de algunos patógenos que solamente existían en otras áreas y que se introdujeron en nuestra región por primera vez, que tuvieron la capacidad de dispersarse, pero sobre todo la capacidad de mantenerse. Y eso es precisamente lo que constituye una enfermedad infecciosa emergente. En ese sentido, entonces, puesto nosotros tenemos ya los viejos conocidos virus que son endémicos desde hace ya muchísimos años. Históricamente hemos trabajado como el dengue, por supuesto, y la fiebre amarilla, que son virus endémicos, y aún así aún nos siguen dando problemas en muchos momentos, dengue con algunos ciclos epidémicos importantes y fiebre amarilla, que a pesar de ser una enfermedad que se ha podido controlar muy bien gracias a una vacuna muy eficiente, ustedes recordarán que entre el 2016 y 2018 tuvimos uno de los brotes más grandes de fiebre amarilla en Brasil, con una gran cantidad de casos fallecidos y considerado uno de los brotes más importantes en los últimos 40 o 50 años en nuestra región. Pero es que también hemos sido testigos de la introducción de virus nuevos para la región, como lo son el virus chikungunya, que emergió en el 2013 en la región de las Américas, y el Zika, que se introdujo en el 2015. Ustedes recordarán entonces cómo estos virus no solo llegaron y de una manera explosiva, ocuparon prácticamente todo el territorio en las Américas, sino también cómo, por ejemplo, el Zika trajo además un síndrome congénito neurológico importante en niños, una descripción de una enfermedad que se conocía o se describía por primera vez asociada al Zika. De esta manera, entonces, estos virus lograron introducirse y, por supuesto, expandirse por toda la región, pero además mantenerse. Y es por eso que ya en este momento no se consideran como virus emergentes, sino realmente ya son virus endémicos que se vigilan en la rutina y que se encuentran de manera esporádica. Pero existen otros virus que tal vez hemos visto poco, como el Mayaro o Oropouche, virus que sabemos que han circulado, que tenemos antecedentes de circulación en la región, pero que sin embargo se buscan muy poco o que reconocemos muy poco. Y es precisamente por eso que necesitamos tener una vigilancia mucho más fortalecida de todos esos arbovirus que pueden estar circulando. Es que como ustedes los existen por lo menos 100, más de 100 arbovirus que pueden afectar al humano, y de estos hay muchos que muy probablemente ya están circulando en la región, pero que no estamos viendo. Y dentro de estos hay un grupo de que a nosotros desde la OPS nos interesa muchísimo y es aquellos que se consideran neurotrópicos. Y es que dentro de esos tenemos evidencia también, hay mucha evidencia de circulación en la región, sin embargo los vemos muy poco y es posible que puedan pasar de alguna manera desapercibidos o escondidos bajo la sombrilla del dengue, ya que se pueden presentar y confundir en los síntomas iniciales de una enfermedad. Dentro de esto, como les decía, tenemos tenemos mucha evidencia de la circulación de muchos de estos, sobre todo de las encefalitis equinas, pero también de otros como encefalitis de San Luis o encefalitis por Mayaro. Dentro de estos entonces, como les decía, en Panamá se han hecho muchos trabajos en los cuales se han detectado los virus de las encefalitis equinas. Por supuesto, también tenemos muchos trabajos, sobre todo basados en serología en Perú, Colombia. Por eso es necesario entonces tener en cuenta que los retos que tenemos precisamente para la vigilancia de esos arbovirus emergentes. Y es que en este sentido, lo sabemos muy bien, la detección y el diagnóstico de arbovirus es muy complejo, y aquí tenemos que hablar de las herramientas moleculares versus la serología, en las cuales hemos tenido fortalecimiento en los últimos años, pero también seguimos teniendo las mismas limitaciones. La circulación de algunos virus, como acabamos de ver, ya seguramente es endémica,
pero no los buscamos tanto como deberíamos y solamente tenemos información a veces por investigaciones académicas y es lo único que tenemos, digamos, como evidencia, pero entonces tenemos que ponerla un poco más sobre la vigilancia. Muchas de estas infecciones probablemente no se sospechan o se confunden en principio en las primeras fases con dengue, con chikungunya, con Zika o con cualquier otra enfermedad. Y es por eso que es importante también en los médicos, en los clínicos, estar dispuestos y mejor informados y preparados para reconocer esas enfermedades, sobre todo para sospecharlas. De esta manera, un sólido sistema de vigilancia nos va a permitir el monitoreo y seguimiento de estos patógenos endémicos, pero también necesitamos mecanismos más eficientes para identificar nuevos eventos, nuevos agentes, ya sean, pues, por supuesto, estamos hablando principalmente de arbovirus, pero también nuevas variantes con un potencial epidémico diferente a las ya conocidas. En este sentido, entonces, ¿cuál es cuál es el mejor modelo de vigilancia? Una vigilancia centinela, una vigilancia sindrómica, o tal vez una mezcla de las dos vigilancias dependiendo del momento. En cualquier caso, el laboratorio es crítico para confirmar o para descartar los arbovirus ya conocidos, los endémicos como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, pero cómo adaptar precisamente los algoritmos de laboratorio para detectar otros virus emergentes como Mayaro, Oropuche, las encefalitis equinas, virus West Nile y otros. En ese sentido, entonces, hemos trabajado ya en la región muchísimo desde hace años en los algoritmos de diagnóstico y, por supuesto, ustedes lo saben muy bien, los algoritmos van a depender en el laboratorio de la dinámica de infección, el momento en que el virus se está replicando versus el momento en que lo que tenemos es la respuesta inmune. Y acá digamos que de manera tradicional siempre hemos hablado que para la detección molecular o la detección virológica de los arbovirus tenemos como un periodo entre el día 0, 1 de infección hasta el día 5 y en adelante la detección de anticuerpos. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que las metodologías han mejorado, que digamos que estos conceptos de tener hasta el quinto día para la detección de virus están basados en herramientas, digamos, un poco más fundamentales, más antiguas, en las cuales también los procesos de sensibilidad eran más bajos. En este momento contamos con herramientas mucho más sensibles, como la PCR, por ejemplo, que ha venido mejorando también y que nos permite entonces tal vez detectar los virus con una mayor ventana de oportunidad y de esa manera entonces sabemos que para muchos de estos virus, ya incluso por 8 días o incluso puede ser más, es posible aún detectar material genético del virus, con lo cual entonces podemos fortalecer muchísimo la detección molecular. La detección de anticuerpos, principalmente anticuerpos IgM, sigue siendo importante en la región. Sin embargo, teniendo en cuenta la reactividad cruzada que puede ocurrir entre diferentes arbovirus de la misma familia como flavivirus, definitivamente hay que tener mucho cuidado con las limitaciones que nos presenta la detección serológica. Pero, y en este contexto, entonces, lo que queremos decir es precisamente que los algoritmos de laboratorio no son estáticos, deben ajustarse precisamente a las necesidades, al perfil epidemiológico, a lo que conocemos también en términos de las herramientas que conocemos, como la sensibilidad y la especificidad, y de esa manera, entonces, también para poder dar respuesta, por ejemplo, a emergencias o a la rutina. De esa manera, entonces, en algún momento, cuando solamente teníamos dengue, era como el arbovirus de mayor circulación, era un algoritmo relativamente sencillo, con una parte para la detección virológica, incluyendo pruebas como la detección de antígenos, y por otro lado, los ensayos de serología, que de alguna manera nos brindaban alguna información en un contexto en el cual era el único arbovirus que realmente vigilábamos. Sin embargo, esta situación cambió con la introducción de chikungunya, en la cual ya el proceso era un poco más complejo, ya que podíamos confundir en los primeros días de la enfermedad, sobre todo lo que podría ser dengue con chikungunya. Entonces, aquí ya era necesario ampliar el algoritmo y esto con la entrada de Zika, esto generó, digamos, un reto adicional en el cual ya teníamos que pensar y trabajar no solamente, por supuesto, en ese momento en Zika, sino el diagnóstico diferencial ante casos negativos con dengue y también con chikungunya, si bien clínicamente pueden diferenciarse, de todas maneras, insisto, en los primeros días de la infección podían ser confundidos. Y acá también es importante mencionar que si teníamos en ese momento un caso que parecía Zika, precisamente por el contexto epidemiológico,
normalmente los algoritmos empezaban por Zika y de ahí hacíamos digamos, el diagnóstico diferencial, pero por supuesto, si un clínico reconoce un caso que puede parecer otra cosa, si, por ejemplo, chikungunya, pues yo puedo empezar el algoritmo por chikungunya y de ahí en adelante descartar de acuerdo a lo que quiera necesario. Por eso insisto, los algoritmos no son estáticos y es por eso también que hemos venido trabajando en otro tipo de técnicas o de protocolo de conocimiento y es, por ejemplo, un algoritmo en el cual tratamos de detectar de manera simultánea los arbovirus que más posiblemente pueden estar circulando, dengue, chikungunya y zika. Eso lo podemos hacer por pruebas separadas, pero en paralelo, o con herramientas como la que está muy distribuida hoy en día, que se conoce como un procedimiento múltiplex, precisamente el trioplex desarrollado por el CDC, que puede ser una herramienta importante para vigilancia, ya que nos permite determinar en una sola reacción si tenemos lo que tenemos es dengue, chikungunya o zika. Un resultado positivo para cualquiera de esos, entonces va a ser confirmatorio. Sin embargo, y aquí también tenemos que decirlo, ¿qué sucede cuando tenemos muchas muestras y los resultados que estamos teniendo realmente son negativos? En ese sentido, entonces, también tenemos que decirlo, en términos de vigilancia, las muestras negativas se convierten entonces en un insumo muy importante para la detección de virus o arbovirus que pueden resultar o clasificarse como arbovirus emergentes. Entonces, en este sentido, las muestras que resultan negativas después de haber descartado dengue, chikungunya y zika pueden ser entonces procesadas para otro tipo de técnicas como el aislamiento viral, la secuenciación o ensayos de PCR genéricos para la determinación de otros arbovirus. En todo este sentido, y solo quiero traer algunos comentarios finales, y es que una vigilancia adecuada nos va a permitir monitorear patógenos endémicos, por supuesto, pero que definitivamente necesitamos mecanismos más eficientes para identificar nuevos eventos, nuevos agentes virales o nuevas variantes con potencial pandémico. Por eso la vigilancia de casos inusuales, de estar pendientes de unas manifestaciones diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver, va a ser fundamental para determinar entonces la introducción de nuevos agentes o la aparición de nuevas enfermedades. En este sentido, el laboratorio resulta fundamental para confirmar o descartar nuevos agentes, Zika, Mayaro, Oropuche, encefalitis equinas o West Nile, por ejemplo, entre otras. Y los laboratorios de salud pública en general deben estar preparados entonces para detectar y sobre todo para reportar nuevos agentes de manera oportuna según el sistema, el reglamento sanitario internacional es obligatorio entre las primeras 24 horas. Sin embargo, la capacidad de detección no se refiere únicamente a la capacidad instalada, sino también a la posibilidad de tener acceso a un laboratorio que tenga capacidad para hacerlo. Aquí definitivamente el concepto del trabajo en redes, el networking, es fundamental. Como ustedes lo saben muy bien, desde hace ya varios años, desde el 2010, tenemos en la región una sólida red de vigilancia de arbovirus, que es la RELDA. Y la RELDA en este momento tiene una capacidad sólida para la detección de los arbovirus endémicos, dengue, chikungunya y zika principalmente, con más del 90% de los países haciendo con la capacidad para la detección molecular por PCR de estos agentes. Sin embargo, tenemos algunas zonas, digamos las intermedias, donde solamente un 50 o 60% de los países tienen la capacidad para detectar algunos otros virus como de la fiebre amarilla. Si bien, por supuesto, en los países, esto es fundamental en países endémicos, considerados endémicos para la fiebre amarilla, definitivamente es fundamental implementar el diagnóstico en otros países, ya que se pueden tener también casos importados, así es que va a ser fundamental contar con esta plataforma también. Y existe una tercera zona en la región donde solo un 30 o 40% de los países han desarrollado algún tipo de capacidad para detección de otros arbovirus, incluyendo los neurotrópicos, como los virus de las encefalitis equinas del este, del oeste, encefalitis de San Luis o incluso West Nile. De esta manera, entonces, es fundamental empezar a implementar una vigilancia también para arbovirus neurotrópicos y adaptar los algoritmos precisamente para detectar virus emergentes, entre otros neurotrópicos como Mayaro, Oropuche, West Nile y otros. En ese sentido, los centros colaboradores estamos trabajando muy de cerca con ellos y tenemos por lo menos 6 en la región, con los cuales estamos trabajando de cerca para aumentar la capacidad
y tener el material que se necesita, los protocolos requeridos para que los países puedan entonces empezar a detectar en el contexto de la vigilancia de los arbovirus, más allá de dengue, chikungunya y zika, que por supuesto siguen siendo fundamentales, pero empezar a buscar otros arbovirus que pueden estar circulando y eventualmente generando impacto en nuestra salud pública. Quisiera terminar simplemente mencionando que desde OPS en los últimos 2 años estuvimos trabajando, aún en el proceso de la pandemia, estuvimos trabajando muy de cerca con nuestros colaboradores. Y aquí resalto, por supuesto, la compañía y la colaboración permanente del Instituto Pedro Curi en la revisión de estas guías y recomendaciones para la detección y diagnóstico de arbovirus en las Américas. Un trabajo que ha sido revisado por todos nuestros centros colaboradores, insisto, por supuesto, también con el IPK en Cuba y con todos nuestros socios críticos, que es el resultado críticos precisamente para generar un documento que ya está disponible online, con todas las recomendaciones técnicas para el diagnóstico de arbovirus, tanto endémicos como emergentes, y en donde esperamos también tener la retroalimentación de los usuarios, precisamente de los laboratorios de salud pública, para ir mejorando en futuras ediciones. Entonces, este es un material que ya está disponible, que en algún momento muy pronto lo vamos a tener disponible también impreso para que sea de fácil acceso a todos los laboratorios de salud pública en la región. Con esto entonces termino y de nuevo muchísimas gracias.